Hola, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto de verlos. Igualmente. Lamento de alguna manera este atraso que hemos tenido, pero ha sido un problema de conectividad que tenía la facultad y que han hecho todo lo posible para resolverlo lo más rápido y aceptable. Bueno, ¿pudieron hacer una pasadita Hola. por el aula Hola, virtual? buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pudieron hacer un paseo por el aula virtual? Sí, Sí, Bien. pusieron el programa. Lo que incluí, programa del plan viejo, que ustedes calculo que no son del plan viejo, y les Buenas tardes, pido que apaguen los profe. micrófonos. ¿Puede ser que apaguen los micrófonos? Bien. Lo que les incluí fue un relato de bienvenida, les expliqué cómo estaba compuesta la cátedra, simplemente no incluí a un miembro que no es un miembro menor, que es el estudiante Patricio Rodríguez. Patricio Rodríguez es ayudante alumno concursado y va a ser de una inmensa ayuda para ustedes. No solamente porque es una muy buena persona, sino que es una persona muy talentosa y seguramente ustedes van a poder recurrir a él. Les vuelvo a repetir, es una persona generosa, talentosa, y recuerden que el ayudante alumno está para de alguna manera colaborar en el proceso de transposición didáctica. En Patricio van a encontrar una persona que conoce mucho la materia, que tiene mucho oficio docente y que, vuelvo a repetir, es muy buena persona. Y un gran estudiante es una persona a la que le faltan apenas pocas materias, un puñadito de materias para graduarse, y seguramente luego será ayudante graduado de la facultad. Vieron que la cátedra se compone de la doctora Marina de Mendiguren, que es auxiliar docente, graduada, es defensor oficial, y de la doctora Ana Laura Gaboto, que es docente, abogada en ejercicio e investigadora de la facultad. El adjunto a cargo de esta comisión soy yo. Mi nombre es Leonardo Perezegui, ya me conocen, ya hemos tenido 2 clases, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría que ustedes me dijeran si encontraron por allí algo así como una guía de lectura para estudiar las relaciones entre derecho y lenguaje. Sí, encontramos. ¿La encontraron? ¿La empezaron a mirar? Profe. Sí. Sí. ¿Alguien me pidió la palabra? Sí. Yo, profe. Sí, Sonia. Mire, yo todavía, profe, no tengo validado nada. Entonces, por ende, no puedo ver nada y estoy re perdida. Eso lo tenés que hablar con el centro de estudiantes. Lamentablemente yo no puedo hacer nada sobre esas cuestiones. Sí, ya lo hablé y mandé mails, pero nada. Hablalo con el centro de estudiantes, eventualmente mandame un correo electrónico y yo se los reenvío a alguno de ellos para que se comuniquen con vos. En el correo pone un correo electrónico o un WhatsApp, ¿no? Y yo se los reenvío para que se pongan en contacto con vos y lo resuelvan lo antes posible. ¿Correcto? Bien. Sí. Profesor, como ayuda a la chica que recién acaba de hablar, yo sigo pendiente, pero al campus puedo entrar y ahí puedo entrar a la materia y ver lo que se sube, entrar a los foros y demás. ¿Te dieron Solo una que ella desconoce que eso lo puede hacer. No, no tengo acceso tampoco a nada. ¿Al campus tampoco? No, tampoco.
¿No te Disculpen. llegó un mail? A vos te No. dieron una clave. Permiso. También los chicos en el grupo de WhatsApp suben todo para los que no logran acceder a todo eso. Los chicos lo pasan Sí. en el grupo de WhatsApp. Si no, pedí que te agreguen, Sonia. Sí, estoy Sí, en yo el también lo estoy. Y en el WhatsApp me pasaron los chicos a mí, porque en el campus todavía no figuro en la unidad 6, o sea, en la Claro, comisión 6. yo tampoco, pero los chicos pasan todo, de ahí sacamos Sí. material, todo, Amigos. pasan los PDF para que podamos imprimir todo. Yo Molde se imprime. les cuento una cosa. El material está en el aula. ¿Mm? El ábrete sésamo para ingresar al aula virtual depende del centro de estudiantes y depende de alumnos. ¿Mm? Estas son cuestiones administrativas. Si tomamos en cuenta que empezamos 10 minutos más tarde y si hablamos de cuestiones administrativas, lamentablemente vamos a perder una clase que es preciosísima. ¿Mm? Yo no es que quiera obturar todo esto. Les digo, me manda uno me manda los datos y yo lo hago llegar al centro de estudiantes para que vean la forma de resolver el tema. ¿Correcto? Ustedes ya tienen mi número de teléfono, ¿verdad? ¿Mm? Lo tienen todos. Y si no tienen, mi correo electrónico. Bueno, dicho esto, lo que les quería plantear, que ya está subido también al aula, es que nosotros hemos pensado la materia en dos grandes bloques que corresponden a los 2 bimestres de este trayecto que vamos a compartir juntos. En el primer bimestre, al promediar el cuatrimestre, ustedes van a tener un trabajo práctico que va a ser evaluativo y obligatorio y que se va a entregar en el campus, ¿correcto? Ese trabajo evaluativo y obligatorio va a ser anunciado con el suficiente tiempo, ¿correcto? Y los contenidos van a surgir de lo que yo subí como cronograma de clases. ¿Ustedes ya tienen el cronograma de clases? Ese yo no lo encontré, porque vos dijiste que lo ibas a subir, pero no lo encontré. Nadie lo... Está puesto así, como si fuese en la biografía del campus de teoría general. Ujú. Ah, ¿Cómo se llama la pestaña, Bruno? Está en el Espera- campus, por eso. Espérame un segundito que estoy entrando justo al campus ahora. Ajá. La pestaña se llama... No, ni siquiera tiene la pestaña, o sea, es aviso muy importante, jerarquización Aviso de muy contenidos, importante. primer cuatrimestre 2021. Está el Está programa, está abajo del bienvenidos, justamente. están los dos programas, el de 1988 y el de 2018. Ah, Exactamente. Si ustedes se ponen a ver, en el proceso de transposición didáctica, nunca se puede dar todo el programa, sino que el equipo docente lo que hace es jerarquizar esos contenidos que aparecen en el programa general. Bueno, de alguna manera, ustedes fíjense que en el programa no aparece esto que hablamos como, o que titulamos como vinculación entre derecho y lenguaje, y al cual yo le he dedicado 2 clases. Y sin embargo, yo le doy un carácter autónomo y un carácter introductorio, y le pongo en el cronograma de clases 0. Breve introducción a la vinculación entre derecho y lenguaje. Es el punto de partida. Y habrán visto que también hay una guía para la lectura o para el estudio, no me acuerdo cómo lo titulé, de las relaciones entre derecho y lenguaje, las vinculaciones entre derecho y lenguaje. ¿Pudieron leerlas a esas vinculaciones? ¿Mm? Sí. Ese es un punteo, un conjunto de tópicos o de puntos que los van a orientar respecto de qué es lo que tienen que saber para toda la materia en relación a la vinculación entre derecho y lenguaje. ¿Alguna duda en relación a eso? ¿Algún punto oscuro? No, profe, Sí. bueno, yo, profe, tengo una duda. En el ensayo de teoría general del derecho, el tomo 2 de Portela, ¿qué es lo que tendríamos que leer? ¿Todo el tomo? ¿O qué Vamos capítulos? a ver, Macarena, no nos adelantemos.
hasta ahora hemos visto las vinculaciones entre derecho y lenguaje, que es el capítulo 1 del texto de Portela, que es el capítulo 5 de Carlos Santiago Nino, que es el capítulo 1 de Guiburg, Gigliani, Guarinoni. A medida que el equipo docente les vaya dando los temas, les va a ir sugiriendo las lecturas que considera que deben ustedes atravesar. ¿Estamos de acuerdo? Bruno. Sí, justo ahí Romina lo había puesto en mensajes. El punto 9, actos locucionarios y locucionarios hiperlocucionarios. No había comprendido muy bien en qué parte de... Eso no lo trata Guiburg, no lo trata Nino y no lo trata Portela. Esa es una clasificación de los actos del lenguaje que hacen un autor que se llama, a ver si se los voy a... Un autor que se llama Searle y otro autor que se llama Austin. ¿Los ven? Searle y Austin. A ver, un acto es locucionario cuando me detengo, si ustedes quieren, en la fisiología del hablar. Digo, un acto es locucionario cuando hay un volumen de aire que pasa por mi garganta y produce un sonido. ¿Estamos de acuerdo? Es el acto de decir. Lo locucionario es hablar, escribir, ¿no? Lo ilocucionario, es decir, lo locucionario es el acto de hablar, es el acto de escribir, es el acto de emitir un mensaje. Lo ilocucionario es el contenido. En este caso, que estoy hablando del cronograma de clases de la Comisión 6 de Teoría General del Derecho. ¿Correcto? Y lo perlocucionario es lo que nosotros ya vimos en otra clase, es lo que produce el lenguaje. O sea, cómo modifica el lenguaje el mundo circundante. Esto es lo que John Austin llamaba hacer cosas con palabras o el uso operativo del lenguaje. Ábrete sésamo, ¿se acuerdan? Los declaro marido y mujer. Con palabras modifico el mundo que me circunda, las circunstancias que me circundan. Esta es una distinción que hace Searle. No es una distinción muy importante, sin embargo yo la incluyo porque está en el programa del profesor titular ahora de la materia, el doctor Jorge Luis Rodríguez. ¿Correcto? Pero si eventualmente ustedes llegaran a desaprobar la materia y tuvieran que ir a la mesa libre, no saben qué profesor les va a tomar, ¿no? Entonces yo lo que intento es que del programa esté cubierto la mayor cantidad de contenidos posibles. Entonces, lo que una pregunta posible es la distinción entre actos ilocucionarios, locucionarios y perlocucionarios, bueno, acá está dada. Pero eventualmente esto lo pueden buscar en Google. Ponen acto locucionario, locutar, decir, utilizar, si ustedes quieren, el caudal de voz para producir un sonido, lo ilocucionario, o sea, lo que estoy diciendo, y lo perlocucionario, o sea, cómo modifico la realidad circundante a través de eso que he dicho, a través de ese acto de habla. ¿Qué sería, a ver, Richard, qué sería el acto locucionario mío en este momento? Enseñar. ¿El mensaje que estás diciendo o entendí cualquier cosa? Locucionario. Hablar. Está hablando. Hablar. Vamos El a habla. tratar de pensar que no me están grabando, porque esto es simplificar las cosas de un modo que no lo pueden decir, que les va a servir de regla mnemotécnica. ¿Qué es lo que caracteriza a un locutor? A un locutor, no a un conductor. La Lo que voz. dice o cómo lo dice. Muy bien, Cristian, la voz. Entonces, Richard, ¿cuál es mi acto locucionario en este Hablar. momento? Hablar. O sea, utilizar El mi habla. pulmón.
pulmones y utilizar mi estómago para echar aire hacia afuera, para eso que los medievales llamaban flatus voci, o sea, aire que sale de la boca, y que modulando la boca genera un sonido. Y a ver, Richard, ¿qué es el acto ilocucionario? Ahora sí, el acto ilocucionario. ¿El mensaje que estás enviando? No entendí muy bien, perdón. Exactamente, lo que estoy diciendo. ¿Y lo perlocucionario qué es? Van a tener un examen o un trabajo práctico evaluado Lo que está generando ese mensaje en el receptor. de A1, porque no escuché nada. ¿Cómo modifica De la A1, realidad? porque no escuché nada. El conocimiento que adquirimos. O sea, darlos por anoticiados. Sí, Sonia. Lo que produce el mensaje sería. ¿Cómo? Lo que produce el mensaje. Sí, ¿y qué produce el mensaje? En este caso. Información. De saber lo Informaciones que aprendamos. Una información que deben registrar, que deben agendar, porque ustedes saben que promediando el cuatrimestre van a tener un trabajo práctico, evaluativo, obligatorio. Sí. Y su respectivo recuperatorio. ¿Se van dando cuenta? ¿Qué otra cosa encontraron así sorprendente o subversiva, ¿no? Incluida en ese punteo de temas? Perdón, yo había notado una duda que tenía al leer el Portela. Sí. Quería consultar si designar y connotar lo podíamos usar como sinónimos. No. 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 Designación y denotación son cosas diferentes. Porque Portela habla de denotar y designar. O sea, ahí connotar. Vos me decís entre designación y connotación, sí, es exactamente lo mismo. Sí. Bien. Sí. Pensé que había entendido cualquier cosa, gracias. Sí. ¿Dudas? Yo tengo una duda, profesor. Sí, Pablo. Yo tenía entendido que en lo que veníamos hablando de semiótica de los signos y símbolos, el signo era un fenómeno que se representa en lo natural, ¿está bien? Y el símbolo era algo artificial creado por un conjunto de personas. Sí, está más bien. Más o menos, esa es la idea. Leyendo Ginzburg, me dio como una contradicción, porque él habla como que casi fuera todo lo mismo. En cierto, cuando habla de los fenómenos, da ejemplos como la fiebre y la alta temperatura. ¿Y esos qué son? No son naturales. Y son signos. Es el signo. Son signos. Claro, pero él refiere a la alta temperatura como un símbolo. Bueno, a ver, lee el párrafo completo. Y después dice... Pablo, escúchame, lee el párrafo completo. Bien, él dice que en la categoría, un médico cuando compruebo que el paciente tiene alta temperatura, concluye que padece alguna enfermedad. Así, la fiebre es un símbolo. Bueno. Después dice, decimos que un fenómeno razonable por otro fenómeno es un signo. Ejemplo, fiebre, es un signo de la enfermedad. Ahí o sea, está. en un lugar dice que es un símbolo y en el otro que dice que es un signo. Bueno, ¿y te sorprende, Pablo? ¿Te sorprende? Signo y símbolo tienen un contenido muy similar. De hecho, signo y símbolo pertenecen al mismo género. Entonces, yo podría hablar de símbolos naturales y de símbolos artificiales, o de signos naturales y de signos artificiales. Para hacer una especie de piso común, lo que vamos a hacer es decir que los signos vinculan natural o causalmente al significante con el significado, mientras que los símbolos vinculan artificial o convencionalmente al significante con el significado. Ahora, Pablo, la idea está, lo que hay que hacer es mejorar mucho más la expresión, ¿no? Porque ustedes piensen que van a ser abogados, pero esto pasa en cualquier disciplina.
uno puede tener la idea, pero si no la tiene lo suficientemente, yo diría, pulida, requiere de un interlocutor que tenga beneplácito. Y normalmente los abogados no somos personas muy condescendientes con los colegas. O sea, si en un juicio oral vos no sos claro, el otro abogado va a aprovechar esa falta de claridad. No va a hacer una interpretación solidaria, no va a completar lo que te falta, sino que todo lo contrario, lo que te falta o lo que resulte oscuro va a servir para fortalecer su posición, que no es la tuya. Entonces, más lectura, más apego a estructuras claras. Estructuras claras. Aunque parezca que los subestimo, no los estoy subestimando. Que las ideas tengan sujeto y predicado, que las ideas tengan una estructura sintáctica correcta. ¿Alguna otra duda respecto de eso? No. Yo les voy a hacer una consulta. Quizás dentro de una semana o 10 días busquemos un día para hacer un Zoom de repaso. ¿A ustedes un sábado les viene bien o les estrella la vida? A mí bien. Depende del horario, profe. Bien. ¿Bien? Bueno, para mí también bien. Si es a la tarde, mejor. un sábado a la tarde. A mí A la me viene. mañana. No, si es a la No, a mañana, la mejor. mañana. Eso, a la mañana. Yo trabajo de Yo a la mañana. tarde puedo Bueno, escuchar, Yo pero a la tarde porque Lo veremos después, pero piensen en el sábado. Piensen en el sábado. Y trataremos... Profesor, Sí, es obligatorio, o sea, yo tengo que rendir un examen, no sé si este sábado o el que viene, de otra carrera. Y si yo no puedo asistir a ese repaso, ¿tengo una falta? no. No. Porque No. ese tengo que rendir sí o sí, por eso. No hay ningún problema, Romina. No, pero además no sabemos todavía, porque no fijamos todavía la fecha. Ah, Bueno, bueno, si gracias. les parece, yo los voy a dejar con Gibur en remojo, con Gibur para leerlo, releerlo y releerlo. Y vamos a entrar un poco a trabajar los contenidos que van del 1 al 4. Les cuento. Profe, aprovechando que estamos hablando de los días y el cronograma, yo que tenía una duda sobre el tema de la cursada de los miércoles, porque a algunos que cursamos en la comisión 3 de historia se nos superponen los horarios. Y si no, nosotros no íbamos a cursar los miércoles teoría general por Zoom, o sea, por clases sincrónicas, nos quedábamos en el mismo horario de plenaria, pero si no nos tendríamos que cambiar a la mañana para poder avisarle a los docentes de la otra cátedra. Mira, Bruno, yo la verdad es que considero que ustedes son todos adultos y tienen agencia moral, o sea que pueden decidir autónomamente qué hacer. Yo lo que les recomiendo es lo siguiente, que no de acá a futuro, que no se anoten en comisiones con clases superpuestas, o bien que se queden callados la boca, ¿correcto? Que no se note, dijeron en mi pueblo, ¿no? Porque yo, ¿qué te voy a decir? Te voy a decir, y no, faltale a la profesora Guardia, que es mi amiga, además, y venite acá, que es lo importante. O te voy a decir, no, el miércoles no vengas a teoría, porque total teoría es una materia liviana, andá con la profesora Guardia. No, a ver, esto es una cuestión que tienen que resolver ustedes, ¿correcto? Yo presupongo que todo el que se anotó a las 18:30, martes, miércoles y jueves, va a estar cursando martes, miércoles y jueves a las 18:30. Si no lo hacen, deberán abonar el cachet de la falta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Yo los jueves salgo un poquito más tarde de trabajar y llego con la clase empezada a veces. Las clases no se suben a ningún lado porque las estuve buscando la del jueves pasado y no la encontré. Yo no las voy a subir. Tendrán que pedírselo al centro de estudiantes que las suba. Okay. ¿Correcto? Okay. Porque yo doy la clase.
Esto es como en la presencialidad. Doy la clase y ustedes tienen una oferta que va desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin solución de continuidad. Entonces yo entiendo que ustedes han elegido esta materia en este horario y en esta comisión porque lo van a ver. Sin perjuicio de ello, lo que tenemos planeado, hacer clases de repaso, clases de integración, bueno, lo que les quede desilvanado lo veremos en esas clases de integración. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, son las 7 de la tarde, las 19 horas. A las 20 nos van a cortar el Zoom. Y yo quisiera empezar a hablar un poco, las 9 y 10, las 7 y 10 son, a hablar un poco de la materia. ¿Hay alguna consulta administrativa más que nos quede pendiente? Profesor, una pregunta. Sí. Te quería consultar en el mismo tema a lo que hacía referencia Bruno, por la superposición de las clases. Mi pregunta es básica, si nosotros vamos a tener clases sincrónicas los miércoles. Sí, van a tener clases sincrónicas los martes, los miércoles y los jueves. Bueno, buenísimo. Esa era mi duda. Sí. Lo que pasa es que yo recién ayer pude actualizar el aula virtual y poner que los miércoles también son clases sincrónicas. Y van a tener clases sincrónicas muy buenas. Bueno, los miércoles. En líneas generales, yo voy a ir atravesando en estas 4 primeras unidades todos los temas. Les voy a ir haciendo presentaciones generales. Con la doctora Marina de Mendiguren, ustedes van a ver todo lo que tiene que ver con norma jurídica. Con la doctora Ana Laura Gaboto van a ver todo lo que tiene que ver con el concepto de derecho, la postura ius naturalista y la postura ius positivista. Y conmigo vamos a ir viendo en aproximaciones más o menos progresivas todo el contenido de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy convendría que empezáramos a hablar sobre el punto 2, el concepto de derecho, lo cual no quita que no vayamos a hacer algún tipo de referencia al punto 1, que tiene que ver con una introducción a las normas jurídicas. Aquí se plantea un primer interrogante. Cuando nos preguntamos respecto de qué es el derecho, esta pregunta se puede interpretar de 2 maneras. Y ustedes que ya leyeron la relación que existe entre derecho y lenguaje, ustedes saben que una pregunta tal como ¿cuál es la definición de derecho? Puede ser interpretada de 2 maneras distintas. ¿Cuál es la definición de la palabra derecho? O bien, ¿qué es esa cosa llamada derecho? Y ustedes fíjense que aquí hay una diferencia muy notable. En un caso, estoy frente a una definición real. O sea, voy a definir un objeto al que llamamos derecho. Mientras que si yo me pregunto por las acepciones o por los significados de la palabra derecho, en este caso voy a estar frente a una definición nominal. ¿Correcto? Dentro de las definiciones reales hay una definición que es la llamada definición ostensiva, no es verbal. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, ¿qué es un gato? Y yo les digo, bueno, hasta lo saludó y todo. O sea, yo lo señalo, lo ostento. ¿Qué es un celular? Y simplemente lo muestro. Esto se llama definición ostensiva. Pero me quiero quedar en esta idea. Hay 2 grandes tipos de definición. Las definiciones lexicográficas o definiciones nominales, que se contentan exclusivamente con definir las acepciones, los sentidos, los significados del término, en este caso del término derecho,
Y hay otras mucho más pretenciosas que lo que buscan es definir qué es esa cosa, qué es ese ente llamado derecho. Bueno, ustedes más adelante van a poder advertir que hay una especie de línea que vincula a las definiciones reales del derecho, o sea, las definiciones que apuntan a aclarar qué es esa cosa llamada derecho con el realismo o el esencialismo, mientras que el nominalismo lo que busca, muy cercana a la posición iuspositivista, es definir qué acepciones tiene la palabra derecho. Pero queda claro el contraste. En un caso estamos definiendo cosas, objetos, sucesos. Estamos en el plano ontológico, en el plano de los entes, de las cosas que son. ¿Correcto? Mientras que las definiciones verbales o nominales lo que hacen es definirme el significado de las palabras, es desarrollar, es explanar el significado de la palabra, no de la cosa misma. Y esto va a generar posturas muy diversas a lo largo de la historia de la filosofía del derecho y de la teoría del derecho, que es una parte de la filosofía del derecho, que van a significar lo que se llaman escuelas. Dentro de esas escuelas, de esas múltiples escuelas, el doctor Rodríguez ha seleccionado, felizmente para ustedes, solo dos, el iusnaturalismo y el iuspositivismo, que son las más representativas. ¿Correcto? Bueno, ahora, lo que yo necesito, de alguna manera, es lograr que ustedes me auxilien. Me auxilien uno solo, o de a uno por vez. Y me digan, por ejemplo, a ver, Aymara Vicente, si yo te preguntara, en ayunas, sin haber empezado a leer Teoría General del Derecho, ¿qué es el derecho para vos? Si hablamos, o sea, del derecho en lo que nos estamos basando, yo diría como el derecho de las personas, lo que nos representa o lo que en sí, a lo que podemos acceder las personas. Bien, a ver, derechos serían prestaciones, serían bienes a los que tenemos acceso o a los que deberíamos tener acceso. Tengo derecho a la enciclopedia británica, tengo derecho a estudiar, tengo derecho a una mesa, tengo derecho a comer todos los días, tengo derecho a la salud. Esto sería una acepción de derecho subjetivo. Y una consulta, ¿por qué sería un bien? ¿Y por Si qué no? el bien puede ser material, tanto material como no. Sí, como inmaterial, correcto. Tengo derecho a profesar una religión, pero ¿También aquí se podría decir que el derecho es una ciencia? también se podría decir que el derecho es una ciencia. ¿Una ciencia que estudia qué? Puede ser tanto el pasado, el presente o el futuro de El la... comportamiento. Eso es la historia, la sociología, la antropología, o el futurismo, si es que el futurismo es una ciencia. ¿Pero qué estudia Ahora, el derecho? profesor, una consulta, ¿puede ser? Sí. Usted enunció la pregunta diciendo como que no hubiéramos leído nunca teoría general, ¿verdad? Sí. Entonces, pongamos que yo no estoy cursando derecho ni nada, y a mí viene un hijo mío y me dice que es el derecho. Yo le respondo que es con lo que convivo y con lo que convivimos a diario. O sea, yo el derecho en sí lo veo en la mayoría de mis actos. Sin buscarle ninguna definición, es algo que Bueno, lo realizamos. un segundo que voy a cerrar la ventana. Porque... Sí. Pero el tema es que yo les estoy pidiendo una definición. Bueno, como definición yo le diría a un hijo o a una nieta que son todas aquellas normas o reglas que nos impone una sociedad para estar bien organizados. A ver, lo que te dirías es que es un que conjunto remarca lo que debo y lo que no debo hacer.
A ver, es un conjunto de normas o de reglas, ¿correcto? Exacto. Sí. Bien. Y acá estamos llegando a una concepción muy intuitiva, pero bastante efectiva de lo que es el derecho. Es un conjunto de normas. Es un conjunto de normas. Ahora, la pregunta que yo les tendría que introducir es, ¿cualquier norma es una norma jurídica? No. 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 Ajá. ¿Y qué requeriríamos para que una norma fuera jurídica, Romina? En realidad creo que lo jurídico sería cuando está estipulado por la ley. Y cuando no está estipulado por la ley, es una norma de convivencia. El derecho de... Yo me acuerdo que cuando era chica, mi mamá me decía, tus derechos comienzan cuando terminan los del otro también. Creo que la diferencia es que de una forma jurídica sería impuesto por la ley. Y La si no ley- es impuesto por la ley, sería... ¿Dónde vive la ley? La Constitución. DNI, ¿la Constitución es la ley? No, está la Constitución, La en Argentina tenés la Constitución y a nivel internacional hay otra. Sí, que también es otra ley. Sí, que tiene más vigor que la Pero a ver, nacional. no tiene más vigor, Lucía, no nos adelantemos. Lo verás en teoría constitucional a eso. Pero no necesariamente el derecho internacional tiene más vigor que el derecho interno, No. Eso me lo enseñaron en el colegio. Te lo enseñaron muy mal. Gran error. Y lo vamos a Un ver. abogado encima. Lo vamos a ver en sistemas jurídicos cuando veamos monismo y dualismo. Pero vos fíjate que el derecho internacional puede ser un tratado que la Argentina no haya ratificado, y al no haberlo ratificado, no tiene... No entra en vigencia. Es más, yo no quiero hablar mal de tu profesor de educación cívica o de tu profesora de educación cívica, pero los tratados internacionales tienen distintos rangos. Esto ustedes lo estudiaron, ¿verdad? Sí. Están los tratados que forman parte del bloque constitucional, o sea, que forman parte de la Constitución, y los que no forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Y los que no están ratificados directamente no nos vinculan. Es como un contrato que hicimos Mariana García, Cristian Samite y yo. Para vos, ¿tiene algún efecto o algún valor? No, solamente con los que firmaron. Bien, ahora, como decíamos, Marcela, Marcela, déjame terminar porque si no, no puedo llevar adelante la clase. El derecho que tú planteaste es un conjunto de normas, pero los mandamientos que aparecen en la Biblia también son normas, ¿verdad? Sí, pero de esa época. Sí. ¿Puede ser que tenga que inspirar justicia y orden esas normas jurídicas? Tienen que inspirar una seguridad y orden en la sociedad. Por eso. Es un conjunto No de es solamente normas establecidas. Establece la conducta también, ¿o no? Conjunto de leyes. Alberto, chicos. Normas y principios. Normas y principios. Es interesante. Lo vamos a ver cuando veamos Dworkin. Está fantástico esa idea, ¿no? La idea de que el derecho no se conforma solamente de normas, sino también de principios. Pero hay una idea básica aquí. Hay principios, hay reglas, hay normas que no forman parte del derecho, que no son consideradas jurídicas. Lo moral. Lo moral. A ver, Cristian, ¿verdad? ¿Quién dijo lo moral? Yo. Cristian. Bien, lo moral. A ver, puede haber reglas que tengan un alto contenido moral y, sin embargo, no ser normas jurídicas. Porque las normas jurídicas, para ser tales, ¿qué es lo que requieren? ¿Ser aprobadas? ¿Aprobadas por quién? ¿Por el Congreso? Por la sociedad, sería. De a uno. Por el Congreso. ¿Deben regular una conducta? A ver, chicos, voy a plantearles lo siguiente.
yo no quiero ser descortés. Esto en clase se soluciona de una manera muy notable. Yo hablo más fuerte, entonces, cuando necesito tomar la palabra para guiar el discurso, los acallo hablando más fuerte. ¿Estamos de acuerdo? En un Zoom esto no lo podemos hacer. A mí me encanta que todos participemos, pero participemos con orden, porque si no, no podemos seguir un hilo lógico. Estábamos diciendo con Cristian que hay normas que son moralmente correctas o que las reconoceríamos como correctas y que sin embargo no son normas jurídicas. Y alguien dijo que no eran normas jurídicas porque no estaban dictadas. Y ustedes dijeron por el Congreso. Sí, pónganle por el Congreso. ¿El Congreso es el único órgano que dicta normas? No. No. ¿El Poder Ejecutivo dicta normas? Sí, los decretos, por ejemplo. Los decretos. Los decretos de necesidad y urgencia, tan discutidos, tan controvertidos, ¿no? Una inclusión de la reforma del año 94, de la Constitución del año 94. ¿El Consejo Académico dicta normas? ¿Cómo? ¿El Consejo Académico dicta normas? Sí. Sí. Bien. ¿El Consejo Superior de la Universidad dicta normas? Sí. Sí. ¿El Consejo Deliberante dicta normas? Sí. Ordenanza. Norma. La legislatura de la provincia de Buenos Aires y la legislatura de cada una de nuestras provincias dictan normas. Sí, hay. Sí, muy bien. A ver, ¿la AFIP dicta normas? Sí. Sí. Ahora, ¿qué es lo que tiene en común el presidente, la decana? La decana también dicta normas. Autoridad. O sea que tiene la autoridad, lo que llamaríamos la El poder. competencia para dictar normas, para dictar normas jurídicas. Y acá hay una diferencia notable con las normas morales. Si yo digo una cosa, a ver, Rodrigo, ¿alguna vez no deseaste la mujer de tu prójimo? ¿La verdad? ¿Pregunta? ¿Nunca? No, pero a mí, yo, Rodrigo, no sé si hay otro Rodrigo. No, a vos, Rodrigo, sí. ¿Nunca deseaste la mujer de tu prójimo? Puede ser. Sí, Puede como que ser. no. A ver, Cristian, ¿nunca deseaste la mujer de tu prójimo? Bueno, Alberto, vamos a hablar los maduros de este Zoom. Alberto, ¿nunca deseaste la mujer de tu prójimo? Varias veces. Varias veces. ¿Te sancionaron? No, No. ¿Por qué? Fíjense. porque es un acto privado. Porque es un interno. acto privado. Exactamente, porque es un acto privado y además porque esa norma, no desearás la mujer de tu prójimo, norma bastante machista, si la hay, porque ustedes fíjense que no hay una interdicción en el decálogo que diga no desearás el hombre de tu prójima. ¿Se dieron cuenta? Una pregunta, profesor. Sí. El presidente hace poco dijo que colarse en la fila para ponerse una vacuna no está penado por la ley. Es que no está penado por la ley. Está bien, perfecto, pero estamos hablando de que por ahí las normas morales me parece que tendrían que ver con eso, ¿no? ¿O me equivoco? Los morales tienen que ver con actos que son reprochables desde alguna moralidad, pero que no son reprochables jurídicamente, sencillamente porque no ha habido una autoridad positiva. Ay, se metió en internet. Cuando digo una autoridad positiva, estoy diciendo una autoridad social, una autoridad que yo pueda conocer a través de mis sentidos, ¿correcto? Yo sé dónde está el decanato y sé que la decana de la Facultad de Derecho dicta una especie de norma, que son los RD, las resoluciones de decanato. Sé dónde está
la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Voy a La Plata, calle 7, no me acuerdo bien la dirección, pero en la calle 7 la van a encontrar, encuentro el recinto y encuentro a los legisladores. Ahora, no quiero ofender ningún tipo de creencia. Yo soy ateo. Creo que también hay gente que es agnóstica, que duda o que cavila, y creo que hay gente que es muy creyente. Pero, sinceramente, estas tres especies de personas tenemos todas la misma dificultad. La dificultad de identificar quién sea Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pasa con la iglesia, los testigos de Jehová, que no aceptan transfusiones de sangre. Por ejemplo. O sea, si vos no aceptás una transfusión de sangre, en algunos casos, según la edad, yo había escuchado un caso de que la nena era chica y los padres no aceptaban. ¿A dónde apunta eso? A que capaz que quizás los valores como orden normativo también serían un derecho. A mí me parece que no. Porque normalmente, si yo no me quiero poner la vacuna antivariólica y soy adulto, no me la pongo. Porque Dios me lo indica, porque mi miedo me lo indica, etcétera, etcétera. ¿Y si es un niño? ¿Cómo? ¿Y si es menor de edad? Van a poner igual, pero porque hay una norma jurídica, no porque hay una norma moral. Porque ese niño testigo de Jehová lo transfundieron. ¿Y sabés por qué lo transfundieron? Porque eso no lo deciden los padres, ni lo decide el niño, sino que lo decide la asesora de menores incapaces y el juez. ¿Correcto? Y acá vemos una diferencia rotunda y notable entre las normas morales, por un lado, y las normas jurídicas por el otro. Las normas morales no están dictadas, las normas jurídicas no están dictadas ni por Dios, ni por la razón, ni por la historia, sino por un legislador histórico. De allí que se hable del carácter social del derecho. El derecho es un conjunto de normas que están dictadas por un legislador social, al menos para los positivistas. ¿Estamos de acuerdo? Y la segunda característica, como bien señalaba Alberto, bueno, si se toma el nombre de Dios en vano, habremos cometido un pecado, pero ese pecado no recibe una sanción en la vida terrena, sino que recibe una sanción en la vida ultraterrena. ¿Estamos de acuerdo? En el más allá. Es cierto que los sociólogos podrían plantear que frente a el no reconocimiento o el no acatamiento de una norma moral puede haber una profunda presión social. ¿Estamos de acuerdo? Y esto funciona también como una sanción, como un correctivo o como una técnica de motivación de conductas. Pero en principio no tiene la crudeza y no tiene la profundidad que tiene una sanción jurídica, propiamente dicho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos vamos acercando. El derecho es un conjunto de normas. Es un conjunto de normas que han surgido de alguna manera de un órgano, de un sujeto que tiene competencia, que tiene capacidad para dictar esas normas. ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces, si yo digo, los 10 mandamientos, ¿son normas jurídicas? No. 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 Si yo digo, el reglamento de fútbol es un conjunto de reglas, es un conjunto de normas, ¿es una norma jurídica? No. No. Sí. Miren, está bien lo que dijeron. No. Pero yo que tengo ganas de complicarle la vida, Argentina es un país que juega al fútbol federado, ¿verdad? Sí. Sí. Les está hablando un señor que nunca supo arrastrar la pelota con el pie, pero que mira mucho fútbol. Y que lo que ustedes vieron cuando uno tiene una desventaja, yo no sé jugar al fútbol y tengo problemas de motricidad, la trata de equilibrar
estudiando mucho de historia del fútbol y estudiando mucho el reglamento y mirando mucho fútbol y teniendo muy buen gusto, siendo de Boca, ¿no? Bien. Patricio es otro chico que es simpatizante de Boca Juniors. Así que todo comentario que le hagan a favor de Boca le va a gustar mucho. Bueno, pero más allá de eso... acá está Patricio. Acá está Patricio. No le mientas a los chicos. O sea, no es así. Yo soy gallina. O sea, decir las cosas como son. Bueno. Bien, sí. Patricio, bien. En algún momento Patricio se va a dar cuenta, y Alberto también, se van a dar cuenta que han cometido un error y siempre hay posibilidad para la conversión, ¿no? Eso es lo que tienen las religiones del libro. Difícil. Admiten las conversiones. Pero bueno, más allá de esto, en el caso del fútbol estamos frente a un caso difícil. ¿Por qué? Porque si se juega federado, a ver, un señor que juega al fútbol, como Patricio Rodríguez, si se juega fútbol federado, ¿qué reglas hay que respetar? La de la Federación Argentina de Fútbol. La de club. El reglamento. Sí, el reglamento que establece ¿quién? ¿La FIFA? La AFA. No, la AFA. La FIFA. Es mucho más complicado, no es la AFA, sino que es la FIFA. De modo tal, la Federación Internacional, ¿se dan cuenta? De modo tal, un tema poco estudiado, claro, es un tema baladí, un tema trivial, pero cuando hablamos de soberanía, cada vez que se juega un partido de fútbol federado, es como que la soberanía argentina cede ante la soberanía de la FIFA. Adentro del campo de juego, los jugadores, el referee, los guardalíneas y el VAR tienen que actuar respetando normas jurídicas que no son nacionales. ¿Son normas jurídicas? Sí, son normas jurídicas. Supranacionales. Yo quiero... Sí, Alberto. No, está bien, perdón. Supranacionales. Sí. Son supranacionales porque si yo quiero jugar fútbol federado, tengo que respetar esas normas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Queda entonces en claro esta idea de que el derecho es un conjunto de normas. A ver, un conjunto de normas, pero cualquier norma, no. Cualquier norma, no. Perdonen, esto se los manda mi gata, que se acostó al teclado porque estaba con sueño. No es un código de barras, nada por el estilo. No usen el escáner para decodificar. No, simplemente era un sueñito de la gata. Ahora, las normas jurídicas que tienen que tener base social, o sea, que tienen que haber emergido de un órgano con competencia para dictarlas, ¿tienen que tener un contenido moral o no? No. ¿No? En realidad sí. Sí. ¿Hay alguno que diga que no? No, yo digo que no. Ajá. Porque al ser sociales representan la moralidad del momento en que se están dictando. Yo digo que no, porque la moral es más vaga, o sea, la moral depende de cada uno como lo vea. Tiene que ser más estricto, más reglamentario. Depende de la ética de cada uno. Sin embargo, cuando en el video que subió el profesor, ahí justamente hablaba de eso, de que al dictar el autor, no recuerdo ahora el artículo que analizaba, que era sobre el aborto, en la posibilidad de ser no punible en personas, en mujeres que habían sufrido violación o la segunda parte era... Idiotas o dementes, una parte horrible del Código Penal, sí. Y que estaba vigente todavía en el 2010, y en ese momento cuando se había reglamentado, cuando se había dictado, representaba la
la moral de ese momento. Por eso es que pienso que también en la ley hay representación de la moral. De hecho, no creo que haya ninguna norma jurídica que sea antimoral. Y es que en realidad Porque más alguien- bien la norma jurídica nacional define la moral que mantiene ese país, para mí, en mi pensar. O sea, porque fíjate que nosotros en nuestro código no tenemos la reglamentación para la pena de muerte, eso define que abolimos ese tratado. ¿Entiendes lo que voy? Sí, entiendo. Pero si hablamos... A pesar de que, atención con los ejemplos, Bruno, porque la pena de muerte en nuestro país está proscripta. A ver, aquí el que se dedica al fuero penal es Patricio. Pero desde mi perspectiva, la exégesis, la interpretación que yo hago, es que está prohibida la pena de muerte porque adherimos al Pacto Interamericano de Derechos Humanos, o conocido como Pacto de San José de Costa Rica, que proscribe la pena de muerte. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, esa es otra historia. No te enrosques, porque yo me estoy... Es decir, no lo puedo dejar pasar, ¿no? Pero igualmente tiene mucho que ver con alguna cosa que estoy leyendo sobre la relación entre derecho y psicoanálisis. ¿Qué pasa con las normas no escritas? Durkheim trabaja muchísimo sobre este tema de la moral y las normas. ¿Quién, Gabriela? Durkheim. Durkheim, claro, Durkheim trabaja sobre ese tema. Ahora, lo que yo les quiero plantear es que de alguna manera todos contestaron bien, porque no hay una única respuesta correcta. ¿Correcto? Sí. Digo, depende de cómo yo defina al derecho, voy a decir que el derecho es un conjunto de normas positivas dictadas por el hombre. A ver, acá Pablo Cáceres dijo, la moral es subjetiva, y ahí tomó una posición de ética muy rara pero muy diseminada, que se llama escepticismo ético. En la metaética se llama escepticismo ético a aquella posición que niega que existan principios morales. Sino que los principios morales serían sentimientos, reacciones absolutamente individuales. Es lo que se llama la doctrina del bu-hurra, ¿no? Es decir, de el chiflido o el aplauso. A eso se remitiría la moral. ¿Para quién? Para un escéptico en materia de ética. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay gente que no adopta una posición escéptica y que considera que existen principios morales. Desde mi perspectiva, existen principios morales bastante cercanos a lo que dice Gabriela y seguro bastante cercanos a lo que opina Pato, porque nosotros estamos bastante influidos por el discurso sociológico. Bueno, Gabriela es socióloga profesional, que vamos a considerar que los principios morales que se imponen son aquellos principios morales que una comunidad de alguna manera acepta como válidos, aun cuando los coercione, aun cuando se le heteroimpongan. Es decir, los reconocemos, pero nos los autoimponemos. Hoy estoy muy psicoanalítico, pero ¿por qué existe el deseo? Existe el deseo porque existe la norma que lo prohíbe. ¿Y quién hace la norma? Los hombres. A ver, ¿quiénes somos los que restringimos nuestro propio deseo? Los propios hombres. Se crea la ley y la ley inmediatamente genera el objeto de deseo. Patricio, que es un hombre que nunca ha deseado a la mujer del prójimo, porque Laurita, su compañera, debe andar por allí, entonces lo vamos a hacer quedar bien, no entiende esto. Ahora, ¿desde dónde se produce este atractivo por desear la mujer del prójimo o el hombre de la prójima? De la existencia de una interdicción, que en este caso es moral, ¿no? Es moral, pero de una moralidad que es social, que no nos viene de ningún lugar trascendente, de ningún topos trascendente, de ningún
de ninguna fuente trascendente. Ni Dios, ni la historia, ni la naturaleza de las cosas. Esta posición que va a hacer depender los principios morales de Dios, de la naturaleza de las cosas, de la historia, como fue el historicismo alemán, por ejemplo, ¿no? Digo, Herder, para mencionar alguno en filosofía general, Goethe, y bueno, dentro de la filosofía del derecho, podríamos mencionar ni más ni menos que a Savigny, un señor que los va a acompañar a lo largo de toda su carrera. Federico Savigny, o Friedrich Savigny. Es interesante esta cuestión. Hay algunas personas que tienden a creer que existen principios morales, pero que los principios morales me vienen impuestos por Dios, por la historia, por la razón humana. Acá anda el libro de Baruch Spinoza, La ética demostrada de acuerdo al orden geométrico. O sea, una ética puramente racional. Puramente racional. Claro, estas personas que creen que existen principios morales que son universales, o sea, que sirven en todo tiempo y lugar, perdón, en todo lugar universales, necesarios, porque a ver, lo correcto es correcto siempre. Los ríos siempre conectan con el mar. Lo que ha sido bueno siempre lo será. Bueno, los que tienen la edad mía saben que estoy recitando mal una parte de la Biblia de Box Day, que fue un gran grupo de rock pesado de hace 40 años atrás. ¿Lo conocen? ¿A Box Day? ¿No? Sí. Bueno, mírenlo, ahí. Sí que lo conocen. ¿Conocen la canción Presente? No me acuerdo. ¿Vieron la película Tango Feroz? Sí. Bueno, el tema de amor de Tango Feroz se llama Presente. Y es una canción que era autoría de uno de los integrantes de Box Day, que fue un grupo de rock de los 60, 70, ¿no? Que tienen un opus magnum que se llama La Biblia, ¿no? Es muy raro un rock que era casi incipientemente metálico, ¿no? Que haga una versión de la Biblia. La Biblia, Box Day, se escribe más o menos así. Box Day. Todo con mayúsculas. Box Day. Como suena y con X. Voz de Dios. Pero bueno, fíjense, quienes piensan que existen principios morales universales, necesarios e inmutables, y que estos principios morales emergen de Dios, de la historia, de la razón o de la naturaleza, van a pensar que las normas jurídicas necesariamente deberán tener un vínculo con los principios morales. Y a estas posturas las vamos a llamar posturas ius naturalistas. Yo quiero aclararles algo. Yo no soy ius naturalista. Sin perjuicio de que creo que debe existir una relación entre el derecho y la moral. Esta relación no es una relación necesaria, sino que es una relación contingente, que puede o no aparecer. Entonces, esto me permite explicar por qué el derecho nazi fue derecho, a pesar de que fue claramente injusto, al menos desde mi perspectiva. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo resuelvo yo la identificación de los principios morales? Y yo estoy bastante cercano a una concepción filosociológica de la axiología. Yo creo que los principios morales son principios históricos y que son principios situados, que se dan en una comunidad determinada y en un tiempo determinado a través de un consenso, que no es un consenso de ir y poner un papelito y que se hace un conteo, sino que es un consenso casi diríamos imaginario, casi diríamos implícito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El conatus cristiano. ¿Cómo?
el conatus de lo que habla Bourdieu, digamos. Ujú. Esa Sí, sí, creencia. sí, exacto, exacto. Romina, vos decías que no entendías. Desmuteate. Que a mí me resulta un poquito contradictorio el hecho de que si supuestamente lo que yo crea no importa, porque desde lo jurídico yo tengo que cumplir con las normas y reglas, lo moral, que es lo bueno o lo malo, es tan relativo, porque si lo bueno y lo malo fuese solo bueno o malo, no existiría la filosofía. Pero Romina, bienvenida al club de Pablo, que son escépticos en materia de ética o relativistas en materia de ética. Entonces van a decir, la relación entre el derecho y la moral no existe sencillamente porque Dios no existe, porque la razón vaya a saber si exista, porque la historia y es tan deletérea, es tan vaga, que no puede ser dictadora de principios morales, y así sucesivamente. Entonces, si es que existe algo llamado principios morales, son simplemente preferencias pequeñas, preferencias irrelevantes, como por ejemplo ser hincha de River, o preferencias fuertes, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero siempre son preferencias subjetivas. Entonces, acá no hay posibilidad de establecer una relación entre derecho y moral. Es como en mi pueblo había una persona enajenada que vivía insultando a Dios, y cuando alguien le decía, pero estás blasfemando, decía, no, no estoy blasfemando, sencillamente porque Dios no existe. La blasfemia existe para el que cree en la existencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El que no cree en la existencia de Dios no comete blasfemia. Aparte sería imposible poner derechos para todos. ¿Cómo? Sería imposible poner derechos para todos desde esa categorización, porque hay tantas creencias. Pero esa es tu postura. Existen otras posturas, como por ejemplo la de, en la ética contemporánea, la de Junger Habermas o la de Apple, que creen en la ética del discurso. Creen en una ética del discurso. Y acá es donde se plantea, ¿podrá o deberá tener una relación el derecho con la moral? Y yo creo que debe existir esta relación entre el derecho y la moral, pero que no es una nota definitoria, no es una nota definitoria, sino que es un plus que se paga en moneda de costo político. ¿Se van dando cuenta? Voy a poner un ejemplo muy rancio, muy conocido. ¿Cuáles son, a juicio de ustedes, si han leído algo de filosofía, que seguro sí, los filósofos más importantes del siglo XXI? Los dos más importantes del siglo XXI. Perdón, del siglo XX. Del siglo XX. ¿No se les ocurre? No sé. No. ¿Han escuchado hablar de Heidegger? No. Bueno, Heidegger es probablemente... Es complejo el ejemplo. Es complejo el ejemplo. Y acá voy a ser absolutamente honesto. Para mí ha sido una de las mentes más lúcidas, en algún sentido, del siglo XX. El problema es que Heidegger está planteando la falta de, yo diría, la falta de sensibilidad moral que tuvo en moneda de desprestigio intelectual. Ahora, si ustedes me dicen, Ser y Tiempo es un texto filosófico que habría que leer para saber lo que dice la filosofía en el siglo XX y que todavía tiene resonancias en el siglo XXI, sí. El único problema que tenemos con Heidegger, pero es soberano problema, es que Heidegger fue el Herr Rector, o sea, el rector de la Universidad de Friburgo, que no era la más importante, pero él era el universitario más importante de Alemania, que
que aceptó yo sé que todo esto se discute, estimados amigos, está absolutamente discutido. Ahora, si ustedes me dicen, lo que dicen Ser y Tiempo, Heidegger, ¿es toda una locura? No, hay cosas que son sumamente puntuales y que se pueden rescatar y que pueden dar un sentido y que pueden dar una espesura al análisis filosófico que es muy importante. Ahora, muchas veces se lo lleva hasta la caricatura diciendo, este señor que se vestía con pantalones cortos al estilo del campesino alemán y que decía la nada nadea, descontextualizando esta expresión. ¿Correcto? Bien. Esto es lo que pasa con el derecho. Cuando el derecho no se acopla mínimamente a ciertos principios morales, se paga en moneda de desprestigio social, pero no jurídico. A ver, cuando el presidente dice saltearse en la cola de un vacunatorio o de un supermercado no es delito, se puede opinar, pero en principio no es delito. En principio no es delito. Se puede opinar. Lo que sí debemos advertir, es decir, no es delito saltearse el lugar en el vacunatorio, pero sí, a ver, si el doctor Rodríguez, que es el ministro de Salud, me convoca a mí para vacunarme porque soy una persona, bueno, acá hay una especie de tráfico de influencias y tendríamos que ver desde la tipicidad si esto constituye o no constituye delito. A mí me parece que un fiscal avesado podría hacerlo constituir un delito. Pero saltearse el lugar en la cola del supermercado queda feo, amigos. Va contra las buenas costumbres, queridos amigos. Pero de ninguna manera va a significar que ustedes vayan a tener que pagar una multa o a ser privados de su libertad o a ser de alguna manera sujetos de persecución por la ley penal o por la ley civil. En cambio, incumplir un contrato sí. Marcela, ¿querés preguntar algo? Ahora sí. Bueno, yo particularmente creo, seguramente estaré equivocado o no, que la mayoría de las normas yo creo que deben tener un sustento moral, ¿sí? Estoy casi convencida de eso. De hecho, se planteó con la ley del aborto, como dieron hace un rato un ejemplo, la moralidad o la inmoralidad ante la promulgación o no de esa ley. Marcela, un segundo. Y es correcto eso, para un ius naturalista. Un ius naturalista dice que existen principios morales que son universales, necesarios e inmutables, y que el derecho positivo, o sea, el hecho por el hombre, tiene que adecuarse necesariamente a esos principios morales. ¿Correcto? A ver, si existen principios de moralidad, si los principios de moralidad se pueden conocer por la razón o por la intuición, ¿correcto? Y se pueden comunicar, resulta claro que al existir estos principios universales, necesarios o inmutables, si es que existieran, el derecho debe adecuarse y la conexión entre derecho y moral debe ser necesaria. ¿Queda claro? Pero esto es una postura. Exactamente. Por oposición, vamos a tener otra postura, que es la postura positivista. Vamos a ver con la doctora Gaboto que hay muchas variedades de positivismo y de iusnaturalismo, donde la relación entre derecho y moral no es una relación necesaria o directamente no existe. Para los escépticos, para los que no creen en la existencia de principios morales, bueno, no se puede establecer una relación entre derecho positivo y moral sencillamente porque la moral no existe. Es como el enajenado de mi pueblo que salía por las calles insultando a Dios. Y cuando alguien le hacía una admonición decía, no estoy blasfemando porque Dios no existe. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Bien. Exacto. Y una pregunta más y no lo molesto más, profesor, la última.
Al principio, cuando hablábamos del concepto de derecho y de las normas y cuáles deben estar legisladas o no. Antiguamente, muchos de los chicos seguramente no lo sabrán, yo sí, usted también, en las estaciones de trenes, por ejemplo, decía prohibido salivar, ¿sí? Hoy no existe más eso, no está más. Pero quienes tuvimos eso como una norma, como algo que no se debía hacer y que es como que hoy, aunque no esté dicho, uno lo tiene implícito. Y ahí es donde yo lo relaciono también con la parte de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Capaz que... Esto va a tener una explicación sociológica, pero no estrictamente en la teoría del derecho, ¿correcto? No estrictamente en la teoría del derecho, al menos como está concebida en este programa, que probablemente no sería el enfoque que elegiríamos Patricio, Gabriela y yo, y tampoco probablemente es el que eligiera Alberto. ¿Por qué? Acá lo que hay que hacer es conjugar factores sociológicos, antropológicos e históricos para que se ensamblen y que ciertas conductas o patrones de conducta tengan un sentido. De alguna manera no salivamos porque hemos introyectado esa regla, pero no como una regla jurídica, sino como un hábito, yo diría, una marca de buen entendimiento, de civilidad. ¿Estamos de acuerdo? Mirá, yo te voy a contar, Marcela, muy chiquitito, una cuestión. Cuando yo conocí a mi pareja, en mi casa estaba acostumbrado a que no se decía buen provecho cuando uno terminaba de comer. En su familia se decía buen provecho cuando se terminaba de comer. En mi familia se decía buen provecho solamente si se comía en el campo, cosa que no hacíamos nunca porque éramos proletarios, ¿no? No teníamos campo ni lugar donde ir al campo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense, acá hay una regla que no es una regla jurídica, no es una regla jurídica, sino que viene establecida por conducta repetida, conducta reiterada. ¿Estamos de acuerdo? Pero está muy bien, Marcela, que vayamos indagando así. Alberto, querías No, está bien, era referido a lo que están diciendo, que es la relación entre derecho y costumbre. Claro. A ver, hay un tipo de costumbre, qué interesante, porque me están haciendo meter pata y adelantar algunas cuestiones que van a venir mucho más adelante. Hay costumbres, un autor realista, que no es ni ius positivista ni ius naturalista, técnicamente, estoy refiriéndome a Alf Ross, un jurista escandinavo, dice que hay poder legiferante de lo fáctico, o sea, que los hechos tienen la posibilidad de legislar algunas veces. Es el caso de la costumbre. La costumbre es conducta repetida, pero algo más. Digo, a ver, vamos a poner incómodo a Cristian. Cristian, cuando te levantás todas las mañanas, ¿qué haces? Siempre. Cuando me levanto. Sí. Lo primero. Lo primero se puede decir. Lo que se puede decir. Sentarme en la cama, vestirme, ir al baño, lavarme la cara, los dientes y salir para el trabajo. Muchas cosas. Perfecto. Alberto, fíjate que omitió lo único que no se puede decir. ¿No? Está muy bien. Perfecto. Eso es una costumbre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, jurídicamente eso no es una costumbre, eso es un hábito. Porque si un día te olvidás de lavarte los dientes o te olvidás de echarle 2 cucharaditas al café antes de salir a laburar, nadie te va a castigar. Ahora, hay ciertas reiteraciones de conducta que son vividas como socialmente obligatorias y que se castigan. Profesor, y que se sienten
cuando las No se rompemos. escucha, Gabriela. Voy a ver, ahí se me escucha bien. Digo que se sienten muchas de las normas cuando se rompen. Se rompemos porque mientras que las cumplimos no las sentimos. Ahora, si por ejemplo rompemos una norma social, por ejemplo, vamos vestidos de una forma inadecuada a un lugar, por ejemplo, si ahora nos presentáramos en Maya, algunos de los que estamos acá, ahí romperíamos una norma y sentiríamos la presión que tiene sobre nosotros esa norma. Muy interesante, Gabriela. A ver, ponete nuevamente en imagen, porque es muy interesante. Vamos a tratar de ver, no quiero usar categorías de Bourdieu, pero simplemente voy a tratar de ilustrar. Patricio y yo tenemos algo en común. Yo soy más viejo, pero tenemos algo en común. Patricio va a dos facultades. Va a la Facultad de Derecho y va a la Facultad de Humanidades. ¿Cuál es el hábito de indumentaria? ¿Se va de la misma manera la Facultad de Derecho que la Facultad de Humanidades? No. No. Podría, pero... No va. Podría. Sí, debería ir de la misma manera. ¿Cómo? Deberían ir de la misma manera. ¿Por qué? Están vestidos a uno y al otro, a otra. ¿Por qué, Mariana, deberían ir de la misma manera? Pero ¿quién dice cómo me tengo que vestir? Y en el reglamento. ¿Cómo te tenés que vestir? Ese es el tema. Nadie dice cómo te Eso. tenés que vestir. Ropa que va a derecho también puede. ¿Manera o con qué? ¿Cómo? ¿Manera de modo o con qué? No, la forma de vestir. Con la vestimenta, la ropa. Manera va a los dos lugares de igual modo. Sí. No, perdón, me pregunté mal, la forma de vestir, el aspecto. Perdón, yo no voy con traje, con el mismo traje que voy a tribunales o a la Facultad de Derecho, no voy a la Facultad de Humanidades. A ver, se puede ir, amigos, se puede ir. Pero el tema es que no es lo que el entorno espera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Sí. Lo que se acepta y no se acepta. Lo que se acepta. A ver, pero lo que se acepta socialmente. Claro. Ahora, yo, no está arreglado en ninguna parte, no hay ninguna parte que diga que a un juzgado se debe ir vestido con camisa y corbata, pero si él fuera vestido con una remera roja y se presentara en un juzgado con esa remera, seguramente que la presión que sentiría, él se daría cuenta que está rompiendo una norma. Ese es el problema, ese es el tema de las normas sociales. Se siente la presión cuando la rompemos. Ahora, la presión es una presión social, no es una presión jurídica, no es el uso de la fuerza pública. ¿Se van dando cuenta? ¿Se van dando cuenta de esto? A mí me pasa, yo vivo por Ruta 2 y cuando salgo a las 5:30 de la mañana, que muchas veces salgo apurado, me olvido la billetera y tengo el registro de conducir y tengo sí o sí que pasar por la caminera. Muchas veces me pasa que me para la policía, no tener la documentación completa, casi siempre tengo una presión, ya la policía me conoce porque paso todos los días por ahí, ¿no? Pero si no, estaría rompiendo una ley que me daría una multa, o sea, estaría perjudicándome. Amigos, yo hasta ahora, ¿se va entendiendo? Igualmente no quise, es decir, quise atravesar algunos temas, no quise detenerme en nada. ¿Se entendió lo que hablamos hoy? Definición de derechos, dos grandes líneas, ius positivistas y ius naturalistas. La más antigua, los ius naturalistas, creen que existen principios morales y que las normas jurídicas deben adaptarse a los principios morales. ¿Quedó claro esto? Sí, ahora, ¿cómo juegan las facultades y las obligaciones, que es otra acepción de derecho? Ah, querido amigo, eso lo vamos a ver al fin del bimestre, cuando veamos conceptos jurídicos básicos. Pero yo te voy adelantando algo. Por ejemplo, Alberto Montesino tiene derecho a la salud.
al sistema de salud. Esto es un derecho subjetivo. Pero ¿por qué Alberto Montesino tiene ese derecho subjetivo a la salud? Porque el derecho objetivo, o sea, el conjunto de normas, los códigos, si yo tuviera un código cerca, lo usaría, pero no tengo, porque cada vez estoy siendo menos abogado y me estoy dedicando más a otras cosas, les diría, este código, y lo señalaría así ostensivamente, es el derecho objetivo. Y acá hay un artículo que le reconoce a Alberto Montesino, a Evangelina Lorenzón, viste que me acordé que te llamás Lorenzón, Evangelina, a Santiago Vivó, a Pablo Cáceres, el derecho de ser atendido en un lugar, de recibir la medicación suficiente, la medicación adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el positivismo no menciona ninguna vinculación necesaria entre derecho y moral, de acuerdo al tipo de positivismo o jus positivismo del que estemos hablando. Estas dos son concepciones en tensión, concepciones que deben tener en cuenta porque para muchos filósofos y especialistas en la teoría general del derecho son las dos grandes formas, los dos grandes paradigmas o los dos grandes modelos para caracterizar el derecho. En el camino hay muchos otros modelos. De hecho, yo adhiero a un modelo que no está ni siquiera contemplado en el programa. Y está bien, porque es un recorte, no se puede ver todo, no se puede ser enciclopedista. A mí particularmente me gustan las asunciones sociológicas y críticas del derecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo estoy bastante influido por la Escuela de Frankfurt, estoy bastante influido por Bourdieu, como también lo está Pato, y al estar influidos por Bourdieu estamos influidos por la Santísima Trinidad de la sociología. Que la Santísima Trinidad siempre puede cambiar. Es decir, puede ser Marx, Durkheim y Weber, o puede ser Durkheim, Weber y Simmel. Bueno, o todas estas modificaciones. A mí Simmel también me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, digamos, el componente sociológico, el componente histórico, nos permite pensar un derecho situado, un derecho aquí y ahora, ¿no? Y este tema del deseo de ley. A ver, si los psicoanalistas nos dicen que el deseo es creado por la ley que nos interdicta, que nos prohíbe algo, y en el momento en que lo prohíbe, lo empezamos a desear, si hay una proliferación, si hay lo que algún autor como Carlos Cárcova, que es un filósofo crítico del derecho, llama una inflación de normas. Qué mala noticia, empezaron a estudiar derecho en la era de la inflación de normas, es más insumo para estudiar, ¿no? Pero si hay una inflación de normas, ¿por qué tenemos deseo de derecho? El derecho es el que crea el deseo, y porque quizás estemos deseando otro derecho, un derecho que sea más justo, una justicia no trascendental, universal, necesaria, más apropiado a los tiempos que corren, más adecuados a las particularidades locales. Acá trabajamos lateralmente una cuestión que incluye a la historia, que incluye a la sociología, que incluye a la antropología y que incluye al derecho, que es la tensión entre el universalismo o el particularismo. ¿Correcto? Bastante interesante de pensar. ¿Se han aburrido? En absoluto. Amigos, para irles... Bueno, les voy a comentar una cosa. Seguramente con la doctora Gaboto, mañana ustedes empiecen estudiando Iusnaturalismo. Entonces, recomendación. Para Iusnaturalismo, la recomendación es Portela, vaya a saber qué capítulo, Onino, capítulo 1. Onino, capítulo 1.
con la doctora. Profesor, disculpe, justo alguien activó el micrófono y no se escuchó. Si puede repetir. Con la doctora Gaboto, mañana seguramente van a empezar hablando de iusnaturalismo. El naturalismo está en el capítulo 2 de Portela. En el capítulo 2 de Portela, o bien el capítulo 2 de Portela viene con toda una cosa muy farragosa de la evolución histórica, que es enciclopedismo innecesario, porque además no está escrito por Portela, es un capítulo que es la colaboración de otro profesor. Pero les recomiendo más que nada el capítulo 1 de Nino, que es más claro. Y seguramente la doctora Gaboto le va a dar algún tipo de giro que lo actualice, porque el libro de Nino es del año 72, sin perjuicio de lo cual es uno de los mejores libros de teoría del derecho escrito en idioma español. Con la doctora Marina de Mendiguren seguramente van a empezar a hablar de las clases de norma en von Wright. Para von Wright, a ver, es decir, el punto 1. Para von Wright, recuerden esto, hay dos caminos. Uno es ir directamente al texto de de von Wright, que se llama Norma y Acción. El otro es ir a la mejor versión de von Wright que le escribe Nino. Buscan en el libro de Nino la norma en von Wright y lo estudian de allí. Esto para el jueves. Empiezan a leerlo. Si no, también en el libro de Portela. El libro de Portela. Creo que Norma está en el tomo 2. Tomen en cuenta que está subido al campus. El libro de Portela está subido al campus con autorización del profesor emérito de esta cátedra, que es el profesor Portela. El libro de Nino está subido con autorización del sello editorial Astrea, que ha liberado sus títulos en la época de la pandemia, o mientras dure la pandemia. Sin perjuicio de ello, yo tengo una interpretación muy especial de la ley 11729, y para mí esto no significa, esta es la ley de un gran bibliotecario que tuvo la universidad y que fue el creador de la Biblioteca Central, al que yo respeté mucho, el cual decía que el libro, cuando se fotocopia, es delito sí y solo si yo voy a comerciar con esto. O sea, si yo tengo un montón de libros de Portela fotocopiados y voy a comerciar, ahí sí estoy cometiendo una infracción. Ahora, si Pato y yo no podemos comprarnos el libro de Portela, pero lo podemos fotocopiar, o no se consigue el libro de Portela y lo podemos fotocopiar. De hecho, yo tengo un libro de Pierre Legend que se llama El amor al censor, que no se consigue, porque hubo una edición de cátedra, que ya es una editorial cara, que se publicó una sola vez y que después no se reimprimió, y lo tengo fotocopiado y anillado. Y esto no es comisión de un delito, porque la 11729 es 11729, Patito, ¿no? Creo que sí. Vamos a hacer lo que hace todo buen abogado a futuro, proyecto de abogado. Mira. Se fija. ¿Cuál es la norma? 11723, Ley de Propiedad Intelectual. 11723. Le erré por 6 y tengo 55 años. Impecable. Y di reales hace mucho tiempo. Lo único que se sanciona como delito es la reproducción con fines de comercialización. No con fines de uso. Esta es una interpretación muy sui generis. No es la doctrina dominante, no es la opinión dominante. ¿Estamos de acuerdo? Pero a mí me deja la conciencia en paz. Me deja la conciencia. Lo desde la defensa. Quédate tranquilo, le hacemos un planteo de atipicidad, eso, quédate tranquilo. Perfecto. Además es un delito bagatelar. ¿Qué es un delito de bagatela? Es un delito pequeño. Ahora, piensen una cosa. A ver, Romina, Pablo, se presentaban como
escépticos en materia de ética, o al menos relativistas en materia de ética. Entonces yo les voy a dar un trabajo para el próximo, y a ver, no le voy a enroscar la vida a la doctora Gaboto, porque no tengo tiempo de avisarle, pero sí para el próximo martes. Yo quiero que ustedes miren en YouTube un pequeño documental, cualquiera, que ustedes, fotos, imágenes de Auschwitz, de Treblinka o de cualquier campo de concentración. Y que piensen que todo eso era, en términos de Giorgio Agamben, o Agamben como le dicen ahora, un dispositivo legal. Es decir, era una fábrica de muerte legalmente instituida. Y si ustedes me dirían que eso es derecho, y lo hablamos la próxima, ¿correcto? Yo creo que eso es derecho. Ahora, les adelanto, creo que es derecho que no está legitimado. No todo yo soy es psicóloga. bueno. Como toda licuadora no es buena. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Pero no está Yo me he legitimado por planteado eso quién. igual. ¿Cómo? ¿Romina? Yo me he replanteado eso. Yo soy psicóloga social y estudiábamos mucho lo que es el tema de los campos de concentración y todo, y me lo he replanteado un montón de veces y mantengo mi postura. Bueno, o sea, Romina, para mí la psicología y la psicología social han sido fuertemente influenciados por lo que se llama la psicología existencial, que fue creada por una persona que la pensó en los campos de concentración y que es un muy buen modelo alternativo al psicoanálisis, simplemente que el psicoanálisis es un modelo clínico, mientras que el modelo existencial es un modelo para abordar lo que se llaman los estrés traumáticos o postraumáticos. Por ejemplo, psicólogos sociales y psicólogos existenciales fueron los que le dieron auxilio in situ en el momento a las víctimas que sobrevivieron a Cromañón. Esto que mucha gente se moviliza riéndose, esto del abrazo terapéutico de Moffat, ¿no? Sí. Una persona que está recién saliendo de un estrés traumático, ¿no? Y que la única forma de contención es el abrazo. Los campos de concentración fueron tremendos, pero dieron algunos productos que son magníficos, que hablan de la resiliencia, del conatus, pero ya no como hablaba hoy Patito. Entra la ética y la moral. Del conatus, pero no como hablaba Patito hoy del conatus en Bourdieu, sino del conatus como hablaba Spinoza, o sea, de esta tendencia que tiene la vida a consolidarse y a mantenerse, hasta que no se mantiene más, no se hagan ilusiones. Ahí entra Heidegger. Ser en el mundo, ser para la muerte. Pero hay una especie de conatus, ¿no? Una especie de yo resisto. Fíjense, yo resisto en un campo de concentración fue la psicología, no lo quiero pronunciar porque lo pronuncio fatal. Franklin, ¿es así como se pronuncia? Víctor Franklin. ¿Se pronuncia así? Bien. Sí, dicen que sí. El creador de la psicología existencial, que es un nuevo desarrollo o ribete del psicoanálisis y algo de psicología cognitiva, y también el sistema de Pilates. Ustedes fíjense, en Pilates, ¿con qué se trabaja el cuerpo? ¿Sobre qué se trabaja el cuerpo? Pilates original, sobre una cama. ¿Y con qué se trabaja? Con resortes y con la propia fuerza del cuerpo. Esto era el gimnasio que podía tener un interno, un musulmán, en un campo de concentración. La categoría de musulmán es una categoría que crea Giorgio Agamben, y de hecho la recoge de los testigos de los campos de concentración, ¿no? El musulmán era
probablemente la persona que ya estaba al borde de perder el conatus, o sea, esta capacidad de resiliencia, de resistir, de permanecer, ¿no? Decía que los ojos se le ponían perdidos, que caminaban de una manera mecánica y que probablemente se acercaban cada vez más a la puerta del crematorio o de la cámara de gas. Les traigo el ejemplo de los campos de concentración porque particularmente para mí fue una experiencia sobrecogedora cuando yo viajé una sola vez a Europa, cuando fui a Berlín y vi al lado del Arco de Triunfo el Parque Memorial, ¿no? Que es simplemente un sótano que uno recorre en 40 minutos y donde se van proyectando nombres y fechas de nacimiento y de defunción de víctimas. Entonces ahí uno se replantea la vinculación entre el derecho y la moral. ¿No se han aburrido? ¿En serio? No. Les dejo tarea. Una cuestión, ya tienen, bueno, ya se presentó Pato. No sé si él lo escuchó, así que lo voy a decir para que se ponga colorado. Pato es un tipo muy talentoso, es muy buena gente, es un tipo muy solidario. De River. No, todo tiene que tener alguna grieta, Alberto, es de River. Es de River. Pero la señora es muy inteligente, es de Boca. Vieron que siempre la posibilidad de redención, diría otro de mis filósofos favoritos, si es que es filósofo, Walter Benjamin, la capacidad de redención siempre existe. ¿Nos vemos el martes que viene? Sí. Vamos a hablar con la facultad para que estos errores de conectividad no existan y que podamos inclusive entrar un ratito antes, así con Patricio, si es que me acompaña Patricio, porque Patricio puede aparecer en cualquier momento, es como el Espíritu Santo, en cualquier momento puede aparecer. Y otra cosa, si me pueden incorporar al WhatsApp, sí. ¿Ustedes? Perfecto. Si tienen que putearme, decirme... A ver, Alberto es un docente con muchísima experiencia. Vos, Alberto, si escucharas por ahí, en un pasillo de la facultad, que alguien se acuerda mal de vos, ¿te harías mucho problema? Ninguno. Ninguno, porque a ver, estas son las reglas del arte, ¿no? Son las reglas de la profesión, ¿no? Profe, los administradores del grupo son los del centro de estudiantes o Stitch. Entonces nosotros no te podemos agregar a vos. Ah, bien, pero ¿le pueden escribir a Brandon? ¿Lo conocen a Brandon? Leo, Sí. perdón, Sí. te paso el link ahora, para que vos toques y te agregues solo. Eso es más fácil. Vos sabés que yo soy un analfabeto Vos digital. apretás un botón y ya apareces en el grupo, más fácil. A ver, si yo aprieto un botón, puede pasar cualquier cosa. Entonces, tratemos de que no. Contacto al grupo y que te agreguen. Que me lo hagan ustedes, o que me lo haga Brandon, o que me lo hagan desde el centro de estudiantes. Amigos, hasta la próxima. Lean Nino, lean Portela y vamos avanzando. Abrazo fuerte. Cuídense. Igualmente. Chao. Chao.